Hola, ¿qué tal? Me estaba fijando acá en el Atlas Geográfico editado por el Instituto Geográfico Militar, donde queda exactamente la localidad de Macachín, en la provincia de La Pampa. Un ejercicio que les sugiero que ustedes hagan en su casa, quizá en el primer corte comercial de este programa, ¿por qué no? Para que, bueno, a medida que se desliza el dedo sobre el mapa, vayan descubriendo las distancias, las localidades intermedias. Un buen ejercicio, recorrer también el país con un dedo a dedo por un mapa. Cervantes decía que era una buena manera de viajar esa. Nosotros no lo hacemos así, lo hacemos con nuestra cámara. Y la historia de hoy tiene que ver con las raíces vascas de un pueblo pampeano, que en el presente, sin haber destrozado las antiguas tradiciones de inmigrantes, ha sabido mezclarse con lo gaucho, con lo pampeano. Se hicieron todos argentinos, desde luego, sin haber perdido las viejas y queridas tradiciones. De eso trata precisamente la historia del programa de hoy, del programa número 320 de Historias de la Argentina Secreta. Esta es la historia de los vascos de Macachín, habitantes de un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa. Es uno de los tantos pueblos que se erigieron en la geografía argentina a comienzos de siglo. Una colonia que con el tiempo conoció el asfalto, la electricidad y otros avances del progreso. Un pueblito como tantos, que sin embargo tiene una característica especial, una personalidad que lo distingue. Aquí se ganó una batalla contra las arenas del desierto. Y también se aventó la amenaza de una salina cercana que avanzaba amenazadoramente contra los fértiles campos, los sembradíos, las pasturas y los viejos sueños. Macachín tiene 5.000 vecinos, de los cuales más del 70% lleva sangre euskadi. Esto explica en parte por qué se hicieron tantas cosas en tan poco tiempo. No hubo milagros, sino trabajo. Mucho trabajo, en una época de durezas. Una época de durezas que así recuerda a Esteban Garmendia, un hombre de campo de 78 años. Vasco, por donde lo miren. Y había 15, 16 hombres que trabajaban ahí en las máquinas. Y después era una farra de noche jodiendo y eso. Y después cuarto a cuarto, la máquina le tocaba pito a las 12, menos 12, un poco antes de las 12, a comer. Y media hora y pito otra vez a trabajar. A las 8 eran 4 cuartos, hasta las 8, a las 12,
el mate cocido en la tarde y en la noche cuando dejaban. Y a las 3 de la mañana, 2:30 a las 3, le tocaban pito para que ya se despierte. 3 pitadas tocaban. No sé, a los cuantos minutos o media hora, tocaban 2 pitadas. A la salida del sol, estaba por salir el sol, 1 pitada tocaba. Y ya tenía que salir a trabajar, ¿eh? Raje, si tomó un mate, tomó, y si no, vaya a trabajar. Garmendia no vive del pasado, aunque en su vida haya hecho de todo. Hoy tiene un montón de nietos. Y desde luego, no vivirán ellos las penurias del ayer. No es como hoy que todo. Y las estamos a mano, las vacas, ordeñar a mano. Y uno estaba acostumbrado a hacerlo y para mí era como si tal cosa. Me gustaba más ese trabajo que otros. Los vascos tienen fama de cabezas duras y de contar los cuentos más increíbles, las historias más fantásticas. Cuando pescan, capturan los peces más grandes del mundo y se jactan de ser forzudos. Por eso resulta inevitable cosechar historias de vascos empecinados, alegres, bonachones. Historias de hombres que hicieron caminos en la nada, a puro empeño, a puras ganas, o cuentos como este, que así recordó Garmendia. Cuando vino el primer tren, dice que fue el año 6, me parece que me contaba la viuda Valero. Había un vasco Gática, macanero era, y ese dice que venía sentado en el miriñaque del tren para enseñarle el camino. Macachín no tiene más galas urbanísticas que aquellas que nacieron como resultado de las actividades agropecuarias. Por eso, en el pueblo se mezclan casas y galpones, chacras y jardines. Todo ello rodeando a un retoño del árbol de Guernica. Un lugar elegido por el secretario del Centro Vasco para explicar el nacimiento de este pueblo. Las inmigraciones vascas se produjeron a raíz de las guerras carlistas, en las que los vascos perdieron sus fueros, o sea, su independencia. Y la primera gran oleada vino a fines del siglo XIX, justamente por ese motivo, por la pérdida de las libertades vascas. Después la inmigración siguió, se mantuvo permanente, siguieron viniendo los vascos para la Argentina, no solo para la Argentina, sino para toda el Uruguay y Chile en especial, ¿no? Para estos 3 países. Y la última gran emigración vasca fue a consecuencia de la guerra civil del año 36, en la que ahí se dio un curioso caso de jurisprudencia, incluso de relaciones internacionales, debido a que en la época del presidente Ortiz se produjo un convenio entre el gobierno vasco en el exilio y un grupo de vascos residentes en la Argentina que formalizaron la posibilidad de que ingresaran en la Argentina sin más documento que un salvoconducto extendido por el gobierno vasco en el exilio, no reconocido por nadie, pero que aquel gobierno argentino, en la persona del doctor Ortiz, le dio validez. Los caminos, siempre los mismos caminos, aquellos que llevan hasta el trabajo, regados por sudores de años, y los que se llevan la producción sobre unas paralelas de hierro. Una constante de la pampa y un regocijo donde un pueblo de vascos tosudos y alegres, firmes pero sensibles, hicieron de la vida un sueño realizable, donde las quimeras se tocan y todos, cada cual en lo suyo, amasa a diario eso que se llama simplemente felicidad.
El pueblo de Macachín está ceñido por la llanura pampeana. Quizás el contraste entre sus casas antiguas y modernas, las calles de tierra y asfalto, antiguos vehículos de campo y modernos automotores, le otorgan una personalidad única, simpática. Son 49 manzanas que trazan un tablero donde la vida se juega cada día. Desde el trabajo y la alegría, desde el ponerle el cuerpo a la crisis, desde la obcecada actitud de quienes saben que el futuro es una argamasa de empeños y sudores. Aunque Macachín es un pueblo de vascos, su 3 veces intendente es descendiente de asturianos. Amaury Edgardo Díaz nos cuenta algunas cosas de los orígenes de Macachín. La fundación oficial es de fecha 20 de noviembre de 1902, pero anteriormente ya había asentamientos poblacionales, incluso a pocos kilómetros, cada 2 kilómetros de Macachín al lado norte, rumbo norte, existía una población que se llamaba Macachín Viejo. Ya lógicamente traía el nombre ya establecido, como quien dice. El remate de los lotes por primera vez se hizo en la plaza pública, acá que tenemos enfrente, la única plaza grande que tenemos, donde había un árbol, un sauce inmenso. Debajo de ese sauce se comienza la subasta de los terrenos y el pueblo tendió a llamarse, o ya se comenzó a llamarse, el sauce, porque era el único árbol que había para la sombra en ese momento. Pero como había una vegetación profusa de una pequeña plantita santalacia que se llama macachín, que produce unos bulbitos blancos y acuosos, dulces, con el cual el aborigen, el paisano, el poblador, el que andaba, mitigaba su sed, masticando una papita de esa. Y estaba tan poblado a Macachines que la gente decía, no, acá los macachines, y de ahí quedó Macachín. En muchos pueblos del país, los jóvenes se enfrentan a la misma disyuntiva: irse hacia otros horizontes o encontrar un lugar junto a sus mayores. La opción no es fácil de resolver, como lo explica el arquitecto Luis Aguirre Zavala. Dentro de mi carrera hubo momentos que tenés entregas anuales que rondan entre las 4 y 6 entregas anuales. Apuntan a distintos tipos de características de edilicia. Y nunca me interesó el edificio majestuoso, el edificio de 20 pisos, quizás muy poco lo que era centro cultural. Sí, a lo mejor un poquito por el tema de que era algo novedoso, pero nunca lo estudié en profundidad, sino siempre lo que más me llegó fue el tema de las viviendas. En los últimos años hacíamos complejos habitacionales de 500, 600 o 1000 viviendas. Yo sabía que eso acá no se iba a poder aplicar, por lo menos en los próximos años, pero sí quería rescatar el concepto de la vivienda unifamiliar y siempre diseñaba en función a lo que podía llegar a pensar un habitante de mi pueblo, porque lo conocía, porque sabía sus raíces, entonces siempre pensé y diseñé en función a eso. Estamos pasando un momento bastante crítico, eso nadie es ajeno a eso, pero tendrá que cambiar algún día. Macachín ofrece verdaderos desafíos, no demasiado diferentes hoy a los que debieron sortear los primeros vascos ayer. El bajo precio de los productos agropecuarios y los costos industriales atenazan las posibilidades de desarrollo. El ingeniero Roberto Mosquera, a pesar de ello, aprieta los dientes y tira para adelante. Yo soy hijo de Macachín, yo nací acá en Macachín. Soy hijo de un emigrante vasco, muy humilde.
Cuando yo era todavía muy chico, tuvimos que irnos de Macachín. Pasó el tiempo, estudié con mucho sacrificio, pero con muchísimo sacrificio. Y bueno, cuando terminé mis estudios, el destino que hizo que regresara nuevamente a Macachín. Aquí formé mi hogar, aquí instalé esta planta, aquí tengo mis amigos y bueno, me quedaré para siempre en Macachín. Yo tuve oportunidad de irme, no al exterior, sino tuve la posibilidad de ser beneficiada con una beca de posgraduado y sin embargo opté por venir a Macachín. Hay cosas que jamás se pueden cortar. Los lazos del hombre con la tierra y las ganas de vivir y de crecer. De todo esto, los vascos de Macachín son verdaderos herreros. Herreros de sueños. Donde hay un vasco, hay una vaca. Y un vasco y una vaca son sinónimos de tambo, de usinas lácteas, de plantas de elaboración de queso y de manteca. En Macachín, desde luego, la única fábrica de productos lácteos fue fundada por un vasco. Eso fue hace 10 años. Y desde entonces se comenzó a generar un proceso de cambios que mejoró la calidad de la leche e incorporó nuevas técnicas de ordeñe y de conservación. Los tambos de la zona ya no debieron vender su producción a plantas de otros pueblos. Y surgieron mejores perspectivas de crecimiento. José Vergara era maestro, pero por herencia de su padre vasco debió hacerse empresario. Hoy dirige un establecimiento en el cual trabajan unas 15 personas. Creo que nuestro pueblo se merece de que vengan otro tipo de industrias. Yo no diría industrias grandes, pero sí industrias donde se puedan ubicar 12, 15 personas, y yo creo que con 3 o 4 industrias que se implantaran aquí, podemos lograr que no se vaya la juventud, que se queden, generar mano de obra y así de esa manera hacer de que nuestro pueblo sea cada vez más grande. Tenemos que desde todos los ángulos tratar de colaborar en eso. Yo creo que hay que ubicar un predio donde sea futuro parque industrial, dotarlo de gas, de energía, de líneas telefónicas. Así alguien que tenga ganas o intenciones de hacer algo y que se acerque a nuestro pueblo, aquí a Macachín, decirle, mire señor, aquí tiene esto, nosotros le ofrecemos esto. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Es de la única manera que nosotros podemos atraer a alguien que tenga sanas y buenas intenciones de hacer algo o de establecer una industria. Si no logramos eso, momentáneamente no creo que venga mucha gente, porque no somos muchos los líricos que tratamos de hacer industrias hoy. No es la mejor época para ello, pero yo creo que todos los momentos fueron difíciles y los que tenemos mentalidad industrial tenemos que tratar de que se sigan haciendo industrias. Cuando llegaron los vascos, los campos de la zona estaban vírgenes. El desierto pampeano estaba salpicado por grandes manchas blancas de sal y soledad. Las salinas grandes parecían una amenaza para las actividades agrícolas. Pero el desierto floreció y la sal se convirtió en una posibilidad de progreso. Eran tierras del cacique Manuel Namuncurá,
quien debió dejarlas en 1879 ante el avance de las fuerzas de Roca. Hoy hay en estas tierras una mina de sal rosada. El ingeniero Eduardo Rajadel, a cargo de la salitrera, explica algunos detalles de esta explotación. Lo que podemos apreciar de que la laguna es de color rosado es producto de un ecosistema que tiene la laguna, conformado por unas bacterias llamadas bacterias coloradas, un pequeño cetáceo llamado artemia y unas pequeñas algas llamadas duliácea, que cumplen un ciclo mientras la laguna hace su evolución, desde saturación con agua hasta laguna seca, y mantienen su vida enquistándose para volver a reiniciarla cuando se inunda la laguna. Las primeras extracciones de sal se realizaron hacia 1700 para abastecer a la capital del virreinato del Río de la Plata. Pero recién a comienzos de este siglo se incorporó tecnología para una explotación intensiva. De aquellos tiempos, hoy queda el recuerdo de un trabajo duro, sacrificado, cruel. De un mundo pequeño y cerrado, donde el capataz era amo y señor. Donde los derechos se dejaban olvidados en las costas de las salinas. Una típica factoría en un territorio feudal. Hoy, las cosas son distintas. Y así las cuenta el ingeniero Rajadel. El acogimiento que he tenido en la localidad de Macachín ha sido excelente, me siento muy bien con mi núcleo familiar y creo que es un lugar ideal para vivir. En Macachín floreció el desierto. Los campos recibieron la simiente. Vinieron las cosechas que desbordaron los cielos. Hubo paz y bien, luz y vida, alegrías silenciosas, calladas, de gente que hizo de la tierra un ámbito donde no hubo lugar para la especulación financiera. De vascos empeñosos y cabezas duras que llegaron al sur de la Pampa con un único propósito: trabajar. Que fundaron Macachín con un proyecto que no contemplaba más sobresaltos que aquellos que vinieran de las siembras y cosechas, de la aparición de los animales, del nacimiento de los hijos. No era la tierra la causa del milagro, sino ellos. Porque ellos fueron, como dice la Biblia, la sal de la tierra. Así de fácil, así de difícil, como la vida misma.
Macachín, tierra y tradición, que se pasa de padres a hijos, sin demasiados formalismos. Quizás con la misma naturalidad que tienen los jóvenes integrantes del centro Eusko Alkartasuna cuando ensayan en la plaza del pueblo los bailes típicos de la patria vasca. ¿Dónde está el secreto? ¿Cuáles son las íntimas leyes de esta comunidad vasca enclavada en el corazón de la pampa gringa? El abogado Arturo Pérez Manzano, descendiente de españoles, intenta algunos porqués. Para la comunidad de Macachín, el grupo vasco ha sido muy docente. Ha sido muy docente porque los vascos se caracterizan por su empuje, su honestidad, su fuerza de realización. Las cosas que ustedes pueden observar, las obras, el complejo deportivo, el hotel, son frutos muy importantes para la comunidad macachinense. Eso yo quiero decir que es docente para el resto de la comunidad, porque nos ha enseñado a todos que aunando esfuerzos, que teniendo en claro los objetivos, que sabiendo concretamente qué se quiere, en este país se puede lograr muchas cosas como han hecho los vascos acá. Tampoco puede haber un vasco sin una cancha de pelota a paleta. Y en Macachín hay una que nació con el fruto de las primeras cosechas. Ahora, la nueva cancha congrega a todo el pueblo en torno a sus líderes. Macachín es campeón nacional de pelota a paleta, un título que ostenta desde hace varios años. Mauro Stefanazzi, un descendiente de italianos, es el pelotari del equipo. Un hijo de italianos entre vascos de ley, que gracias a ellos alcanzó la fama y conoció al país. Cada vez que entro a la cancha me da ganas de reventar la pelotita contra el frontón, de hacer miles de cosas. No sé, hay que conocerlo para saber más o menos lo que es el deporte en sí. Necesitas mamarlo, por lo menos practicarlo varios años. No podés de golpe entrar y saber lo que es el deporte de un día para el otro. Yo lo llevo muy adentro, y aunque no soy vasco, igual es como si lo fueran. Le debo mucho al deporte, a la pelota paleta, ya que me ha hecho conocer la Argentina y me ha hecho de muchos amigos que quizá no los hubiera conocido si no hubiera sido por esto. Las raíces vascas ya no se mantienen puras. El viejo tronco se injertó con nuevas cepas. Así los vascos se fueron mezclando con italianos, españoles, franceses y criollos. La verdad que te hacen sentir como un vasco, aunque no lo fuera. Te da ganas de agradecerle continuamente todo lo que han hecho por el pueblo. Digamos que a Macachín se lo conoce en muchísimos lados por los vascos, ¿no? Por todo esto que tienen los vascos y que han hecho. Entonces uno muchas veces se siente identificado como vasco, aunque no lo sea. Tampoco se puede pensar en los vascos sin una buena comida. En este caso, en torno a la misma mesa, junto a vecinos españoles. Con la misma fraternidad con que conviven en Macachín. Una concordia que así define Antonio San Juan, de la Asociación Española Local. Yo quisiera destacar la forma y la convivencia que existe entre vascos y españoles en Macachín. Por supuesto que no solo pasa por dirigentes, sino por la comunidad toda, pero
nosotros tenemos que destacar que permanentemente la Asociación Española, en todas las cosas que realiza, tiene el total apoyo de la Asociación Unión Vasca, que no solo lo hace con la Asociación Española, lo hace con todas las instituciones del pueblo, pero que para nosotros es doblemente importante porque no existe en ningún momento diferencia alguna, ni de conceptos ni de ideas. Y es elogiable que los dirigentes dejen a lo mejor de lado algunos conceptos personales para darse cuenta del respeto mutuo que existe entre dos instituciones, que van creciendo juntas, que se van compaginando juntas y que estamos dispuestos ambos a destacar que somos macachinenses. Para ser vasco, obviamente hay que hablar en vasco. Algo que si no se aprende de chico es imposible adquirir de adulto. Un idioma difícil como pocos, como lo demuestra Alejandro Irureta Goyena, en este saludo que envía a los vascos de todo el país. Arratsaldeon, ongi gera guztiok, eta nahi genduke gure herria Gernikako arbola bezala, zabaldua eta ezagundua izan dedila Argentina guzti. Dicen que el diablo quiso aprender a hablar en vasco. Primero le enseñaron la palabra sí, y tardó miles de años en aprenderla. Pero él quería aprender la palabra no, que es la que más endiabladamente usa. Pero jamás pudo pronunciarla. Desde entonces el diablo declaró al idioma vasco como idioma no apto para malvados. ¿Será por eso que los vascos son tan buena gente? ¿Será por eso que ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos tienen tantas ganas de vivir, de tirar para adelante? No, no es por eso, sino porque son retoños del viejo árbol, porque echaron en buenos campos la simiente, y de sus brotes nacieron ramajes buenos y frondosos, y profundas raíces regadas de esperanzas, robustas, indestructibles. Porque en un pueblo de vascos como Macachín, se sabe, siempre la semilla dará sus frutos. En tiempos de bonanza, como los pasados, o de dificultades, como en el presente. Porque los vascos, en definitiva, son gente que hizo del ejercicio de la libertad la razón de ser de sus propias vidas. Y buscaron en el mapa de Macachín porque de alguna manera esta historia de los vascos, esta historia de la Pampa, se entrecruza con las historias de los caminos que enhebraron nuestros inmigrantes, armando de alguna manera la trama de un país que, bueno, se fue mezclando con la sangre india y dio lo que dio en esta raza criolla que ahora nos jactamos de llevar adelante. Les quiero contar que la próxima semana vamos a traer un programa que recomendamos especialmente para las escuelas. Tiene que ver con los mapas, otra vez con los mapas. Tiene que ver con esto que nos trajeron, con una vieja carta que en el año 1879 inició de alguna manera la tarea que encara el Instituto Geográfico Militar. Tiene que ver también con un proyecto de país, con un proyecto de conocimiento de nuestro país, que de alguna manera podríamos decir que los mapas, que los atlas, de alguna manera son los planos de nuestra propia casa, de nuestro territorio nacional. La semana que viene les recomendamos especialmente el programa que se va a llamar Los Fabricantes de Mapas. Un poco la intimidad, ¿por qué no?, la cocina de gente anónima y silenciosa que recorre todo el país para dibujar sus contornos en los mapas. Seguimos, desde luego, entregando
semillas. Seguimos con nuestra campaña por 1 millón de árboles, esto que hemos dado a llamar Una semilla para mi tierra. Recuerden ustedes, casilla de correo 1861, código postal 1000, Correo Central, Buenos Aires. A vuelta de correo, la estación forestal 25 de mayo del Instituto Forestal Nacional remitirá semillas a todos los escolares que nos la pidan. Estas fueron las novedades de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Les preanunciamos que va a haber posiblemente un cambio de horario en las emisiones de Argentina Secreta, de modo tal de que estén atentos a la programación. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Usted puede asistir a estas historias de la Argentina Secreta a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas los domingos a la 1 de la tarde. Y también podrá hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional. Desde Historias de la Argentina Secreta en ATC, enviamos un cordial saludo a Canal 8 de Córdoba, con motivo de su 20º aniversario. 20 años de imágenes que enhebran un profundo compromiso con la realidad provincial y nacional. Desde Historias de la Argentina Secreta en ATC, enviamos un cordial saludo a Canal 11 de Formosa con motivo de su 23º aniversario. 23 años de imágenes y compromiso con la realidad regional y nacional. Como potásicos.
un buen ejercicio recorrer también el país con un dedo a dedo por un mapa. Cervantes decía que era una buena manera de viajar esa. Nosotros no lo hacemos así, lo hacemos con nuestra cámara. Y la historia de hoy tiene que ver con las raíces vascas de un pueblo pampeano, que en el presente, sin haber destrozado las antiguas tradiciones de inmigrantes, ha sabido mezclarse con lo gaucho, con lo pampeano. Se hicieron todos argentinos, desde luego, sin haber perdido las viejas y queridas tradiciones. De eso trata precisamente la historia del programa de hoy, del programa número 320 de Historias de la Argentina Secreta. Esta es la historia de los vascos de Macachín, habitantes de un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa. Es uno de los tantos pueblos que se erigieron en la geografía, vecinos, de los cuales más del 70% lleva sangre euskadi. Esto explica en parte por qué se hicieron tantas cosas en tan poco tiempo. No hubo milagros, sino trabajo. Mucho trabajo, en una época de durezas. Una época de durezas que así recuerda Esteban Garmendia, un hombre de campo de 78 años. Vasco, por donde lo miren. Y había 15, 16 hombres que trabajaban ahí en las máquinas. Y después era una farra de noche jodiendo y eso. Y después... Argentina a comienzos de siglo. Una colonia que con el tiempo conoció el asfalto, la electricidad y otros avances del progreso. Un pueblito como tantos, que sin embargo tiene una característica especial, una personalidad que lo distingue. Aquí se ganó una batalla contra las arenas del desierto. Y también se aventó la amenaza de una salina cercana que avanzaba amenazadoramente contra los fértiles campos, los sembradíos, las pasturas y los viejos sueños. Macachín tiene 5.000... Hola, ¿qué tal? Me estaba fijando acá en el Atlas Geográfico editado por el Instituto Geográfico Militar, donde queda exactamente la localidad de Macachín, en la provincia de La Pampa. Un ejercicio que les sugiero que ustedes hagan en su casa, quizá en el primer corte comercial de este programa, ¿por qué no? Para que, bueno, a medida que se desliza el dedo sobre el mapa, vayan descubriendo las distancias, las localidades intermedias.